Gusto de escucharlo. Igualmente, Luis. A ver, ¿en qué podemos colaborar para que los mensajes lleguen claros, en forma educada, para que la sociedad tome conciencia a dónde estamos parados hoy? Bueno, tenemos que ver el contexto mundial, y nacional y provincial. Hoy estamos en un aumento de casos, con todo habilitado, con fiestas, y lo que nos queda hoy para no tener que llegar a restricciones como están pasando en otras provincias es cuidarnos con el barbijo. Si estamos en alguna reunión, que sea al aire libre en lo posible, y por supuesto si tengo síntomas, quedarme en mi casa, aislarme. Hoy estamos viendo, ustedes están mostrando las filas en nuestros nodos de hisopado, nuestros hospitales, y la mayoría son personas jóvenes que están relativamente sanas, asintomáticas, algunos con pocos síntomas, pero por suerte, porque la mayoría está vacunada. Pero hoy sabemos lo que va a ocurrir, que va a aumentar la cantidad de casos. Nosotros ayer hemos testeado alrededor de más de casi 4.000 personas, 4.000. El pico máximo de testeos nuestro fue 5.000, 5.100 en la segunda ola. Y hoy estamos ya llegando a los 4.000 porque hay mucha gente que quiere testearse, y nosotros vamos a testear los lugares donde hay más casos positivos. Hay reactivos. Eso quiere decir, cuanto más testeamos, por supuesto, más positivos encontramos. Hoy seguramente vamos a superar la cifra de ayer, que estaba alrededor de 600 casos, y eso nos lleva a tener que tomar conciencia de que habiendo positivos, quiere decir que hay personas activas que están circulando cerca nuestro y que nos puede contagiar, y eventualmente, si no estoy vacunado, me puede afectar en forma grave. Hoy el mensaje es: no queremos restricciones, nadie quiere restricciones, tenemos que cuidarnos, usar el barbijo y fundamentalmente vacunarnos. La persona que no tiene ninguna dosis, que se coloque la primera dosis, y bueno, los que tienen pendiente la segunda o la dosis de refuerzo, que acudan a nuestros nodos, porque es la forma más segura de evitar una enfermedad grave. Doctor, oficialmente hay un caso denominado a la variante sudafricana, pero van a aparecer más, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas testeadas ayer, especialmente los jóvenes, en los viajes de Córdoba a Tucumán, de 60 pasajeros, 40 dieron positivos. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que la cifra asuste? Porque usted dijo, hoy seguramente van a ser más que en el día de ayer. Si tomamos en cuenta que la cifra difundida ayer fue en horas del mediodía, a la tarde se sumaron y habrán sido más de 800 los casos positivos en el día de ayer. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que comencemos a hablar de más de 1.000 casos en Tucumán para decir, ojo, ¿a dónde estamos parados? Sí, bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia antes. Mire, los datos de ayer fueron de todos los testeos del día domingo, o sea, de un domingo. Y habitualmente ustedes vieron cómo baja la cantidad de casos. Nosotros el domingo no dejamos de trabajar, y ese cientos casos fue producto de un trabajo del domingo. Lo de hoy es el trabajo de ayer, del día lunes. Hoy tenemos que cuidarnos. La variante Omicron ya sabemos lo que va a ocurrir, porque ya vimos la película adelantada en otras provincias, en otros países, y va a ocurrir lo mismo que pasó con la variante Manaus, la variante Delta, que de pronto ingresa, y esta todavía es mucho más invasiva en el sentido de tener gran carga viral y contagiar demasiado rápido. Así que lo que hoy tenemos que hacer es, sabiendo que va a ocurrir, que va a aumentar la cantidad de casos, que va a aumentar la cantidad de personas afectadas, es cuidarnos, tener cuidado. Si yo tengo hoy un familiar en mi casa, una persona mayor, o tengo alguien, un compañero de trabajo que tiene alguna comorbilidad, tengo que cuidar a esa persona y me tengo que cuidar a mí. Acá esto es solidaridad, es una acción personal en el cuidado del uso del barbijo. Cuando yo tengo el barbijo colocado, bien colocado, en primer lugar me estoy cuidando de no contagiarme, y en segundo lugar, si yo soy portador sin saberlo, no contagio a otra persona. No hay otra herramienta. Las herramientas para evitar una pandemia, la diseminación y eventualmente el fallecimiento de personas, es la vacuna o el aislamiento, la restricción. Acá sabemos ya todo las consecuencias que trae las restricciones y
los toques de queda, que estamos viendo ya en algunos lugares de España, hay toques de queda después de la 1 de la mañana, ya no hay ningún movimiento de personas, hay restricciones en algunos países del primer mundo, y no es la segunda hora ni la tercera, son la quinta o la sexta. Así que, y encima, además estamos en vísperas del fin de año, que sabemos que nos vamos a reunir, que vamos a tener reuniones con amigos o con familiares que quizás no vemos hace tiempo. Hoy la recomendación es, de nuevo, el barbijo, la distancia, la higiene de manos, evitar reuniones que las puedo evitar o postergar, y la vacuna. La vacuna, sí o sí, hoy desgraciadamente tenemos un alto porcentaje, tenemos entre el 60 o 70% de los pacientes que están graves en terapia intensiva, son no vacunados. Estuve hablando con las jefas de terapia intensiva del Centro de Salud y del Hospital Avellaneda, del área COVID, y se lamentan porque los pacientes que están graves intubados son de cada 10, 7 no tienen ninguna vacuna, o tienen una sola dosis y hace bastante tiempo, y las otras 2, 3 son pacientes muy grandes o que tienen alguna comorbilidad o tienen un accidente cerebrovascular o alguna enfermedad oncológica. No hay duda de que la vacuna protege. Por eso, y la tenemos cerca, es accesible, no tiene que sacar turno, tiene que ir con el documento. La vacuna es fundamental, fundamental. Ministro, ¿cómo le va? Ángel Suárez le saluda. Y eso que se olvidó de decir, que ni hablemos del sector privado, que hay sanatorios y clínicas que están colapsadas con pacientes. Pero digo, 2 temitas. Ayer tuvo una reunión prolongada con efectores sanitarios del área de salud, obviamente, y hubo bajada de línea. ¿Qué tipo de bajada de línea? Y la otra, ¿está analizando el Ministerio de Salud Pública, como ya lo están analizando en La Nación, de bajar de 5 a 4 meses la aplicación de la tercera dosis, por ejemplo? Sí, ya está decidido y ya está implementado. La tercera dosis es la dosis de refuerzo para todos los mayores de 60 años y personal de salud. No tienen que esperar a los 5 meses o 6 meses que era inicialmente. Hoy ya, luego de 4 meses de la segunda dosis, personas mayores de 60 años pueden acudir a cualquiera de nuestros nodos a colocarse la dosis de refuerzo. Esto se decidió el domingo, sí, en una reunión virtual con todos los ministros de las provincias, y se decidió porque ante la inminencia el aumento de casos por la variante Omicron, se quiso adelantar y aumentar la inmunidad de las personas mayores, sobre todo, que son las más vulnerables. Y con respecto a la primera pregunta, ayer tuvimos reuniones con el Programa Integrado de Salud, los directivos, y con los directivos de la red de servicio y de las áreas programáticas. La idea es reforzar todo el primer nivel y el segundo nivel. La variante Omicron afecta a mucha gente, muchas personas, pero con cuadros leves. Por lo tanto, es muy probable que si tenemos que internar o tomar acciones, lo más probable que no sea en hospitales, en terapias intensivas, en hospitales centrales. Lo más probable que tengamos que tomar iniciativa y atender a los pacientes cerca de su casa. Así que esa es la noticia que se nos pregunta. Por eso nos reunimos ayer, sobre todo tomando directivas y preparando a todos los hospitales del interior de la provincia, porque es muy probable que los pacientes, si hay mucha cantidad de pacientes, sean cuadros leves, que lo podamos resolver cerca de su casa, no requieran terapia intensiva. Ministro, teniendo en cuenta que está claro a estas alturas que la pandemia no pasó ni va a pasar en el corto plazo, como se había creído al principio o cuando bajaron los casos allá por octubre, noviembre, ¿no estaría bueno volver a imponer como obligatorio el uso de barbijo, algo que se dejó de lado en su momento, y volver a imponer también desde el COE a los negocios, sobre todo a los lugares que reciben público, a los comercios, la imposición de colocar alcohol en la entrada y restringir, como se hacía en su momento, el acceso? Porque esas fueron herramientas importantes y, como usted decía, el barbijo me protege a los que me rodean, y en su momento se dejó de lado la obligatoriedad del uso del barbijo en los espacios públicos. Sí, no,
no es obligatorio solamente al aire libre, caminando, por ejemplo, por un parque donde no hay ninguna otra persona. En el resto de las situaciones sigue siendo obligatorio. Y nosotros siempre lo hemos seguido recomendando. Por supuesto, y es obligatorio para entrar a un negocio, el negocio no se debería haber perdido la costumbre esa que habíamos adquirido en la primera y segunda ola de ingresar con restricción de personas según la superficie. Así que es muy probable que nos vamos a reunir con el COE para recordar eso, volver a insistir en los negocios. Acá el riesgo es que aumenta la cantidad de casos y aumenta la cantidad de personas graves y aumenta la ocupación de camas críticas. El riesgo es las actividades habilitadas. Por lo tanto, cada uno tiene que saber que tiene que cuidar su negocio, tiene que cuidar su local, su negocio de venta, su comercio, su venta de ropa, su kiosco. Lo tiene que cuidar, porque si hay muchas personas, además se tiene que cuidar la misma persona que vende, ¿verdad? Y el dueño del negocio. Acá, si hay muchas personas afectadas, desgraciadamente vemos lo que ocurre en todo el mundo, que tiene que acudir a restricciones, no hay otra herramienta. Lo que sí, acá en Tucumán y en la Argentina hemos avanzado bastante con el tema de la vacuna, y eso evita enfermos graves y evita saturación del sistema público de salud y el privado. Y yo creo que esa es la herramienta y tenemos que seguir vacunándonos, porque la otra herramienta es circunstancial, es pasajera, es por un tiempo, 14 días, 20 días, con todas las consecuencias económicas que conlleva, pero la otra herramienta es más sólida, que es la vacunación. Que creemos que por eso vuelvo a insistir, porque terminamos siempre en ese objetivo, la vacunación en las personas que son vulnerables fundamentalmente, pero en todos, porque desgraciadamente no evita el contagio, pero sí evita un alto porcentaje de la enfermedad grave. No lo quiero dejar pasar porque volvió a hablar del tema de camas críticas. Ante la respuesta que me dio de la reunión, ¿puede repetir? ¿Están analizando, están viendo que si esto va en aumento puede haber saturaciones en las internaciones y están viendo que si no son graves las internaciones y los controles de toda el área de salud sea directamente en los domicilios si no se necesita internación, porque están viendo un panorama que puede ser parecido al principio de la pandemia, no con los resultados, porque si estás vacunado no es tan grave, pero están viendo un panorama bastante crítico para los próximos días? No, nosotros tenemos la obligación siempre de estar preparados para el peor de los escenarios. Y eso lo decimos cuando comenzó la pandemia en el mundo. Nosotros ya estábamos preparados con los modulares, con todo por las dudas, y lo tuvimos que usar. Tuvimos que usar primero para las personas que venían de otras provincias y teníamos que aislarlos, y después para internar pacientes. Y nuestro sistema público en cada uno de los pueblos y ciudades estaba preparado y lo tuvimos que usar en la segunda ola para pacientes menos graves. Y hoy tenemos que prepararnos, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Sabemos que esta variante es muy contagiosa. En general, cuando hay muchas personas vacunadas no hacen cuadros graves, pero la obligación nuestra es prepararnos. Claro. No creemos, estamos con la idea de que no vamos a tener saturación en las camas críticas, pero igual estamos preparados para eso. Así que lo de ayer era teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes en principio serían cuadros leves o moderados, y de necesitar internar, se podría internar en nuestros hospitales del interior. Sí, entonces, pero es lamentable también. Estamos preparados para eso. Luis, es lamentable, ayer hubo, si no me equivoco, 6 personas fallecidas, todas mayores, pero uno se pregunta, si esas personas mayores estaban vacunadas, ¿cómo se volvieron a contagiar? Porque fueron contagiadas por personas que no se vacunaron. Sí, bueno, también puede ser por personas vacunadas, ¿no? Pero de esas 6 personas de ayer, 4 no estaban vacunadas, no tienen ninguna dosis. Perdón. De las 6 que fallecieron ayer, 4 no están vacunadas y la mayoría son personas entre 80 y 60 años. Así es. ¿Y por qué no se habrán vacunado? Mire, la mayoría no es porque tengan convicciones negativas con respecto a la vacuna, no es que sean antivacunas. En general,
o no decidieron, o quizás no. La verdad es que no entendemos teniéndola tan accesible. Cuando uno veía al principio que había muchas personas que estaban dispuestas a viajar Hoy a otro estamos, país a buscar la vacuna. Hoy estamos en la agenda nacional. En este momento está José Iniesta. Iniesta es, ¿no? Sí, Iniesta, desde Tucumán. La posibilidad es del 28,7%. Está José Iniesta, porque es una de las provincias de referencia. Si se toman como positivo los contactos estrechos, ¿cuántos serían los casos entonces que tendríamos en Tucumán, ministro? Nosotros, en principio, acá, lo que pasa es que acá nosotros testeamos a todos los que acuden a nuestros nodos. La idea es que eso es siempre se hace en toda epidemia. Si yo tengo una invasión del virus en la comunidad con un mayor del 50% de positividad, nosotros estamos alrededor del 18, 20% ahora, ha subido bastante. Perdón, ministro, lo interrumpo, le hago una pregunta. A nivel nacional dicen, en 24 horas Tucumán registró más de 1.000 casos, 1.107 casos. No, eso debe ser un acumulativo. La verdad que esos 1.000 casos debe ser que se cargó el CISA, lo cargaron a fin de semana, la verdad que no sé. Nosotros damos diariamente los datos del día anterior. Así que esos 1.000 seguramente ha sido una carga a nivel nacional con el sistema informático nacional, que por ahí aparecen. Ustedes vieron que cuando salen los fallecidos y demás sale 1 o 2 fallecidos en Tucumán, cuando acá tenemos 4, 5 o 6. Hay un desfasaje en tiempo en la carga. Lo que nosotros publicamos diariamente la cifra real del día anterior, de las 24 horas anteriores. Bien. Y ayer fueron los 596. Hoy seguramente van a ser más casos, ¿no? Hoy seguramente van a ser más casos. Ministro, Pero una consulta más. Omar viene insistiendo en el tema desde que se dieron estos casos que finalmente pueden llevar a que la presencia de Omicron en Tucumán se dispare. Hablamos de los viajes de estudio a provincias como Córdoba, donde se sabe ya que desde hace tiempo se está propagando la variante Omicron. ¿Se puede tomar alguna medida restrictiva para este tipo de viajes puntualmente de contingentes de chicos que se sabe que van a pasar una semana yendo a fiestas, a reuniones, a bailes en Córdoba? Sí, lo vamos a analizar hoy, ¿no? Porque creemos que tenemos que restringir el viaje de egresados fundamentalmente a Córdoba, ¿no? Pero eso es una decisión que la tenemos que tomar, no lo toma Salud. Salud puede recomendar y es una resolución del COE. Y que hoy lo vamos a considerar porque evidentemente hubo muchos viajes hacia la provincia de Córdoba y hay colectivos que ya están regresando con egresados. ¿Al COE lo sigue presidiendo el ministro de Seguridad? Sí, así es. El nuevo ministro de Seguridad, el que está presidiendo, el secretario, el gobernador en realidad es el presidente del COE, y el secretario, que es el que habitualmente firma las resoluciones, el ministro de Seguridad. Bien, Luis, estamos atentos, ministro, lo que se necesite para evitar este tipo de situaciones, pero recordamos que el primer caso no vino de la provincia de Córdoba, vino de otro país, el primer caso, pero lamentablemente usted dice que los testeos que dieron positivos, que llegaron de Córdoba, alguna variante sudafricana vamos a tener. Es lo más probable, ¿no? Córdoba tiene una muy gran cantidad de casos de Omicron, así que lo más probable, y además por la cantidad de contagiados en un solo colectivo, así que lo más probable, y ya hoy tenemos que comportarnos y cuidarnos como si la variante Omicron estuviese circulando. Yo creo que ese es el mensaje de hoy, ¿no? ¿Cuántas personas en terapia hoy? ¿Cómo? ¿Cuántas personas están internadas en terapia hoy? Hoy tenemos, siempre miramos la cantidad de pacientes en terapia intensiva con asistencia de respiratoria mecánica, son 22, porque muchos pacientes están en terapia intensiva con una complejidad intermedia, pero siempre nosotros observamos el paciente más crítico, son 22 que tenemos entre todos los hospitales públicos y hay otro tanto en la parte privada. Alrededor de 50 pacientes hay en terapia intensiva con asistencia de respiratoria mecánica. Y, o sea, hay pacientes graves, eso nunca dejó de haber, incluso cuando teníamos pocos pacientes.
Y eso nos tiene que llamar la atención. Acá esto no se trata de una enfermedad leve, siempre. Lamentablemente hay personas que hacen cuadros leves, pero pueden contagiar a otros seres queridos y llevarlos a una enfermedad grave. El mensaje es, hoy yo tengo que salir de mi casa, como hicimos con la primera ola, segunda ola, voy a caminar por el centro con el barbijo bien colocado. Yo estoy mirando ahora en este momento gente que va caminando por las calles sin barbijo, y bueno, lamentablemente son personas que pueden contagiarse. Hoy nos tenemos que comportar como si la variante Omicron estuviese circulando ya.